Hola alumnos y alumnas, buenas tardes, espero que estén todos bien. Este video se realizó debido a una falla que hubo en la grabación, entonces voy a hacer un resumen principalmente para que ustedes puedan estudiar para la prueba. Quedamos en la vez anterior, lo que es la diapositiva número 40, voy a poner aquí en modo presentación. Y habíamos quedado en los medicamentos especiales. Dentro de los medicamentos especiales, nombramos lo que era la metformina como un hipoglicemiante. Entonces, para resumir, los medicamentos hipoglicemiantes son aquellos medicamentos que bajan los niveles de glicemia o de azúcar o de glucosa de la sangre. Azúcar o glucosa son a veces sinónimos, ¿ya? Entonces, estos medicamentos, su función principal como un medicamento especial. ¿Por qué llamamos un medicamento especial? Porque son medicamentos bajo receta médica que se han evidenciado eventos adversos graves o uso irracional por parte de la población, por la cual puede generar incluso dependencia, adicción, o en el caso de la antibiótico resistencia. Entonces, estos medicamentos especiales, como el eupoglicemiante, ¿no es cierto?, nos preocupan y significan que tienen que tener un lugar especial en la farmacia y también un control especial. Los medicamentos hipoglicemiantes, entonces, son empleados principalmente en lo que se conoce como diabetes mellitus tipo 2. Ustedes saben que hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 2 y la tipo 1. La tipo 1 es cuando el páncreas falla y no secreta más insulina. La hormona insulina es una hormona que el cuerpo secreta para bajar nuestros niveles de glucosa en la sangre de forma natural. ¿Qué significa? Si yo me tomo un helado o un carbohidrato, algo que me eleve la glucosa en la sangre, nuestro sistema, lo que es el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, a través de una glándula maestra que se encuentra en el cerebro, da una señal hasta el páncreas para que libere insulina, y la insulina lo que hace es abrir como unas bodegas que se encuentran en el músculo, en el hígado y en el tejido adiposo. Entonces, como que abre estas bodegas principalmente y lo que hace es que la glucosa de la sangre se vaya y se almacene. Entonces, así baja los niveles. Hay otra hormona que se llama glucagón, que tiene el efecto contrario al de la insulina, también la libera el cuerpo de manera natural, pero es cuando a las personas le baja mucho la glicemia, puede ser un ayuno prolongado, alguien que no comió por muchas horas, entonces como el cuerpo necesita funcionar con glucosa, el cerebro o el sistema nervioso, con esta glándula maestra que se encuentra en el cerebro, manda una señal al páncreas y libera glucagón, y lo que hace el glucagón es lo contrario a la insulina. En vez de guardar glucosa, libera la glucosa de los músculos, del hígado y del tejido adiposo para que esta glucosa se vaya a la sangre y así la persona pueda tener energía. Pueda, por ejemplo, la neurona es la célula que más ocupa energía en nuestro cuerpo, por lo tanto, una persona que no come o tiene horas en comer se puede hasta desmayar, y es porque la neurona, al faltarle, ¿no es cierto?, la glicemia, lo detecta y produce un estado de inconsciencia o de síncope, como se llama, un estado sin conciencia. Entonces, es súper importante porque estos medicamentos, si se toman mal, pueden producir una baja de la glicemia, produciendo desmayo, caída, etc. Y si se toman también, si uno no se los toma, o sea, si una persona diabética no se los toma, puede llegar con un coma glicémico a la urgencia. Así que para ambos lados, o sea, si una persona no se toma su hipoglicemiante y el médico se los dio para diabetes, que sabemos que existen diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es cuando falla el páncreas y no produce más insulina, y la diabetes tipo 2 no es, el páncreas no es que falle, pero la insulina que se produce no es de muy buena calidad. Lo que falla son un poco los receptores o estas bodegas que yo le mencionaba, que son el, el músculo, el hígado y el tejido adiposo, que hace que no capten de alguna forma las señales que la insulina le da. Porque la insulina le da señales para que se abran y se guarden, ¿no es cierto?, la glucosa como en una bodega. Ya, pues, entonces, esta señal no está funcionando. Algo está ocurriendo por la cual esta señal no se está escuchando. Y eso hace que el cuerpo no reaccione. Y el no reaccionar,
la persona se vuelve resistente a la insulina, ¿no es cierto? Es porque de alguna forma el músculo, el hígado, el tejido adiposo no responde a la insulina, entonces se dice que es resistente a la insulina. Y ese es el estado, ¿no es cierto?, previo a cuando una persona va a desarrollar diabetes, empieza a desarrollar esta resistencia. Entonces, ¿qué se nos tiene que quedar en la cabeza? Que los hipoglicemiantes bajan los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? Eso es sumamente importante. Sigamos. Entonces, eh, ¿qué medicamentos bajan la glicemia? La metformina, la gliclazida, la dapagliflozina, la sitagliptina. ¿Ya? Estos medicamentos actúan de diversas formas para bajar la glicemia. La metformina, que la otra vez yo le mencioné que es una biguanidina, que es como decir es un felino, es como es un nombre de familia química, así como los animales tienen familias, ¿no es cierto?, para poder diferenciar la otra especie, las moléculas o los medicamentos, estas sustancias químicas también tienen familias. Y nosotros agrupamos las sustancias químicas de acuerdo a su familia. Entonces hay un grupo que se llama biguanidina, y en este caso cabe la metformina. La biguanidina no es un término que se utiliza ni siquiera para prescribir una receta, pero más se conoce como DCI, lo que hablamos la otra vez, el denominación común internacional, o el nombre genérico, o el nombre del fármaco, o el nombre del principio activo, la metformina. La metformina de Arica Punta Arenas, a nivel internacional, en Japón, Chile, Chipre, Grecia, España, lo que sea, se va a entender que estamos hablando de la metformina. ¿Qué hace la metformina? Dice, inhibe la gluconeogénesis hepática y aumenta la sensibilidad de los receptores del músculo y tejido graso a la glucosa. En síntesis, lo que hace la metformina es lo que yo les comentaba. Hace de que, en este caso, el hígado, el tejido adiposo y el músculo puedan recibir, de alguna forma, abrir sus bodegas, ¿no es cierto? Y poder guardar glucosa en estas bodegas. Eso es lo que hace la metformina. Por eso dice que sensibiliza el receptor o la entrada o esta puerta que son, ¿no es cierto?, los músculos. Los músculos reservan energía cuando uno no la necesita. Cuando uno no quema energía, uno la guarda en forma de grasa, la guarda como una bodega en el músculo o la guarda en el hígado. No sé si alguna vez ustedes han comido panita. La pana, que es el hígado animal, es dulcecito. ¿Y por qué es dulcecito? Porque ahí se guarda la glucosa. El hígado es una reserva de glucosa. Por eso que es dulcecita esa parte de ese órgano, cuando se lo comen como animal, la pana que le llaman. Entonces, ¿qué se nos debe grabar? Que la biguanidina, esta metformina, lo que hace entonces hace que los músculos acepten glucosa, ¿no es cierto?, y la almacenen, y así bajan los niveles de glucosa. Hay otro grupo que se llama sulfonilureas, y este grupo, principalmente la gliclazida, glimepirida, el más usado, la glibenclamida, lo que hace es estimular la secreción de insulina. Yo les mencioné anteriormente que la insulina se producía naturalmente por el cuerpo, por una orden del cerebro hacia el páncreas, que es el órgano que lo produce, por una señal de baja de glucosa. Perdón, por una señal de glucosa elevada, perdón, me equivoqué. Entonces, cuando hay mayor glucosa en el organismo, el cerebro manda una señal para que se libere insulina, ¿no es cierto?, a través del páncreas, disminuyendo los niveles de glucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la glibenclamida? Estimula que el páncreas libere insulina. El tema es que las personas que utilizan glibenclamida, principalmente durante 5 años, le hace efecto, pero posterior a 5 años más ya no le hace efecto. Estos medicamentos no deberían usarse después de 5 años en un paciente, porque ya ocupó toda la reserva de insulina que había y el órgano ya no libera más. Hay otros inhibidores, dice, de cotransportadores de sodio y glucosa, que se llaman los 2-SGLT2, como la dapagliflozina, que es la más conocida con marca Forxiga, que se utiliza bastante. Pero, ¿qué hace principalmente este medicamento? Inhibe un transportador. Este transportador lo que hace es que se elimine más glucosa en la orina. Es otra forma de disminuir la glucosa en la sangre, haciendo que se elimine más por la orina. ¿Ve? Entonces, también ese fármaco ayuda. Hay otro medicamento que se llama sitagliptina, que son inhibidores, dice, de la dipeptidilpeptidasa 4, de PP4,
Pero para que no se aprendan esta enzima, claro, inhibe una enzima o una proteína en el cuerpo que lo que hace principalmente esta enzima es inhibir al glucagón. Yo les mencionaba que el glucagón se producía en el cuerpo por orden del cerebro cuando una persona tenía un ayuno prolongado, no comía, etcétera. Entonces el cuerpo tiene que funcionar con energía, por lo tanto, cuando detectaba que usted no se alimenta, no come carbohidratos, eh, le dice el sistema nervioso central, da la orden para que en este caso el páncreas libere el glucagón. Al liberar el glucagón actúa en el hígado, en el músculo, y hace que se libere, ¿no es cierto?, glucosa a la sangre. Es el efecto del glucagón. Ya, en pacientes que son diabéticos, nosotros tenemos que inhibir el efecto del glucagón y estos medicamentos eso es lo que hacen, inhiben el efecto, ¿no es cierto? Inhibiendo el glucagón, evitando que el glucagón estimule la producción o el ingreso de azúcar a la sangre. Entonces, ¿qué se nos tiene que grabar? Que primero, tenemos distintos fármacos con distintas formas de bajar la glicemia. Una la baja haciendo que el músculo reciba más glucosa, otro la hace haciendo como la glicemia estimulando el páncreas que libera insulina, otro haciendo que se elimine más por la orina, y el último, ¿no es cierto?, evitando que el glucagón actúe, eh, llevando la glucosa de forma natural. Entonces, estos medicamentos son muy delicados, por eso que nosotros tenemos, son delicados porque una persona que se los toma mal, toma mucho medicamento hipoglicemiante o mezcla medicamento hipoglicemiante, le puede dar claramente una baja de glucosa rápida, súbita, y eso le puede traer desmayo, estado de inconsciencia y no es tampoco positivo. Y en el caso contrario, una persona que no se los toma bien, la persona aumenta mucho su glicemia y debido a que no se toma su medicamento y puede parar con un coma glicémico en el servicio de urgencia, que son las más recurrentes, las descompensaciones de la diabetes son las más recurrentes en los servicios de urgencia. Entonces, tenemos que estos medicamentos especiales requieren mayor atención y tienen que ser con receta. Otros medicamentos que también es sumamente importante son los anticoagulantes, que nosotros nos tenemos que quedar con este concepto de anticoagulante. Son medicamentos que inhiben, tal como dice, la coagulación, o la retrasan o evitan la formación de coágulos en la sangre. Eh, Se pueden emplear, dice, para diferentes enfermedades como la fibrilación auricular, que es cuando un coágulo, ¿cierto?, ingresa al corazón y hace que el corazón entre en un ritmo, ¿no es cierto?, como si estuviera leteando, fibrilando en vez de tener su ritmo armónico como es, sabemos nosotros que tiene el corazón, cómo bombea la sangre de forma armónica, ¿no es cierto? Tun, 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 tun. Claro. Pero si tiene un coágulo que esté obstruyendo el paso de la sangre al corazón, el corazón empieza a fibrilar, a letear, entonces empieza como a vibrar. Y eso no es muy bueno para la salud y puede conducir a la muerte. Entonces, lamentablemente, debido a que muchas personas, debido a hábito alimenticio, patología, genética, eh, a mal cuidado, muchas cosas, hay pacientes que tienen mucho colesterol y el colesterol se adosa en las paredes de la arteria como si una cañería estuviera llena de mugre o suciedad, ¿no es cierto?, en sus paredes. Y después se ha fijado que uno con el hambre a veces se mete dentro de la cañería para limpiar y sacar el objeto que está obstruyendo ya. En el caso de las arterias, se van tapando también las arterias con colesterol elevado, grasa, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que se forman muchas veces coágulos, ¿ya? Coágulos por enfermedades o trombos. ¿Cómo se forman estos trombos? Se van formando de a poquito en las paredes de la arteria y cuando la persona le da como una subida de presión, o hipertensión, la arteria se empiezan como a agitar, y al agitar se sueltan estas partes que estaban en la pared, ¿no es cierto?, adosadas, y formando como una especie de trombos. Entonces, sabemos que la sangre también tiene células sanguíneas y también hay factores de coagulación. Entonces, cuando la arteria de alguna forma eh, de colesterol malo, ¿no es cierto?, dentro del torrente sanguíneo, esa formación puede crear un trombo o un coágulo y eso se puede ir, ¿no es cierto?, a distintas partes del cuerpo.
obstruyendo el paso de la sangre. Si ese trombo o ese coágulo se va al cerebro, se produce un aneurisma cerebral, gravísimo. Si ese coágulo o trombo se va a las piernas, puede producir una trombosis venosa profunda. Si ese trombo o coágulo se va al pulmón, produce una embolia pulmonar. Si se va al corazón y bloquea el paso del corazón, produce un infarto agudo de miocardio. Entonces, dependiendo dónde se vaya este trombo, es lo que produce. Entonces, es que se produjeron unos anticoagulantes, que hay de dos tipos, uno principalmente que se llaman nuevos anticoagulantes, y la gracia que tienen, ¿no es cierto?, estos anticoagulantes es disminuir y retrasar la formación de coágulos. Entonces, ¿qué ocurre? Actualmente en nuestro país tenemos que hay tres patologías que están haciendo que los pacientes vayan a parar a los servicios de urgencia con enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. ¿Qué enfermedades son? Son la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto. Esas tres enfermedades que están mayoritariamente en personas adultas mayores, hacen de que ellos vayan y tengan eventos graves, ¿no es cierto?, de obstrucción del flujo sanguíneo en algunas partes de su cuerpo. Y ahí la importancia de los anticoagulantes que vienen a salvar la vida de estos pacientes y que incluso cuando ellos tienen, después se estabilizan y salen del hospital, se le dan anticoagulantes por un cierto tiempo para normalizar la coagulación en la sangre. Eh, los dos más conocidos son la antivitamina K y anticoagulante, como mencionaba. De los antivitamina K tenemos la warfarina y el acenocumarol. El más usado actualmente por hospitales, por el programa de terapia anticoagulante, se llama TACO. Ese es el programa que se utiliza en el hospital, TACO, que es un programa que a las personas cuando tienen estos eventos cerebrovascular y van a parar a la urgencia, después que los estabilizan y están hospitalizados, entran a un programa TACO, terapia anticoagulante, donde pasan con un equipo multidisciplinario que le empieza a decir cómo la dieta que tienen que tener en cuenta y cómo tienen que tomarse el acenocumarol. Y le hacen un calendario semanal o mensual y se lo pasan. Entonces, este es un calendario estricto porque tienen que tomarse, por ejemplo, un, no sé, medio el lunes, un cuarto el martes, un medio el miércoles. Entonces es como bien personalizado el tratamiento, el acenocumarol. De marca Sintron, Acebron y Esquilium. Esas son como las marcas más conocidas. Y es el que más se utiliza como antivitamina K. ¿Por qué decimos antivitamina K? Porque la vitamina K en nuestro cuerpo es el encargado de coagular la sangre. Entonces, es súper importante que la sangre esté en un perfecto equilibrio en nuestro organismo. O sea, no puede estar hipercoagulada la sangre porque se forman trombos y tampoco puede estar hipocoagulada porque eso puede producir derrame. Entonces, estos factores de coagulación que son dependientes de vitamina K, como el 2, el factor 7, el factor 9 y 10, que aparecen en el número romano acá, estos factores de coagulación principalmente lo que hacen es que la vitamina K, ¿no es cierto?, los activa cuando se necesita que la sangre se coagule. Cuando nosotros muchas veces queremos que se coagule la sangre, cuando la sangre, hay alguna, por así decirlo, una ruptura de la cañería. Cuando se produce una ruptura de una arteria, la idea es que se forme como un tapón en esa cañería. Entonces, por eso que a veces la sangre se empieza a coagular, para evitar, ¿no es cierto?, que esta, esta sangre, ¿no es cierto?, se escape. Eh, pero tampoco puede estar mucho tiempo coagulada porque se puede formar, ¿no? Entonces, todo, ¿no es cierto? Todo de alguna forma un efecto acumulativo, ¿ya? Entonces, también tenemos que los nuevos anticoagulantes, como el dabigatran o el rivaroxaban, que son inhibidores de la trombina o del factor 10A, estos fármacos son muy utilizados actualmente porque tienen un mejor perfil que los anteriores. ¿En qué sentido? Que se pueden dosificar menos veces en el día, tienen una rápida acción y duran poco en la sangre, porque en este caso
Estos medicamentos nosotros necesitamos que duren lo justo y necesario en la sangre. Los anticoagulantes no necesitamos que se mantengan por harto tiempo en la sangre, porque si no, si una persona toma anticoagulante y se lo toma mal, y toma mucho anticoagulante, tal como dice la palabra, la sangre se va a derramar. La persona va a tener un sangrado intestinal o esta sangre va a salir por la nariz o por distintas partes del cuerpo. Y eso es grave, ¿ya? Para que ustedes sepan como dato, hay muchos venenos de ratas que son a base de anticoagulantes. Entonces, cuando una rata se toma, por ejemplo, se come como esta trampa que le colocan, ¿no es cierto? Eh, Tiene un anticoagulante como la warfarina. Entonces, la rata se lo come y lo que ocurre es que se desangra y muere de seca, se desangra y se seca. Eh, claro, cuando un animalito por error come ese veneno, los veterinarios la única forma de salvarle la vida es inyectándole vitamina K. Al inyectarle vitamina K, activa la cascada de la coagulación. Porque acuérdense lo que hablamos, los anticoagulantes, ¿no es cierto?, tenían el efecto contrario. Inhibían o bloqueaban la vitamina K en el cuerpo. Entonces, si yo me estoy tomando, por así decirlo, como estos animalitos, un veneno de rata, la única forma de contrarrestar esa inhibición de la vitamina K es agregarle vitamina K. Y ahí yo salvo al perrito o al gatito que se comió, ¿no es cierto?, este veneno, que era un anticoagulante. Entonces, la única forma de bloquear a este anticoagulante, en este caso de urgencia que le explico, es agregarle, ¿no es cierto?, el antídoto que vendría a ser la misma vitamina K. Entonces ahí ocurre que el anticoagulante va a estar sobrepasado por la vitamina K y ya no va a ser como, no va a tener la suficiente fuerza para inhibir la vitamina K porque hay mucha vitamina K. ¿Se entiende? Entonces por eso que salvamos la vida en este caso del perrito. Pero para que no nos perdamos, lo que ustedes tienen que saber de estos medicamentos es que los adultos mayores eh, que están con enfermedades como diabetes, hipertensión y colesterol elevado, estos adultos mayores tienen una gran incidencia o prevalencia de desarrollar eventos adversos como un efecto cerebrovascular o un infarto agudo al miocardio. Se puede lógicas que en la UNIS hacen de que ellos suelten de vez en cuando un trombo y ese trombo se vaya a una parte del cuerpo. Entonces ahí necesitamos ese trombo atacarlo, disolverlo y la única forma de hacerlo es a través de un anticoagulante. ¿Ya? Entonces ya saben ya, el conocido de los que son antivitamina K son la acenocumarol y la warfarina, pero las que más se utiliza la acenocumarol, y dentro de los que son nuevos anticoagulantes tenemos el dabigatran y el rivaroxaban. Esos son los más conocidos. Y también inhiben, ¿no es cierto?, esta formación de coágulos y de este caso, trombos. Así que otra cosa importante, la aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante, ¿ya? Cuando uno tiene una herida, ¿no es cierto?, en la piel, se liberan plaquetas para ir a tapar esa herida y para que cicatrice. Entonces, lo que hace la aspirina es un antiagregante plaquetario, evita que se formen muchas plaquetas. Eso es todo, pero no es un anticoagulante. Y el clopidogrel, que también algunas personas piensan que es un anticoagulante, tampoco lo es. Son antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Entonces, está en una fase como un poquito más superficial del proceso de coagulación. Tenemos también los medicamentos hipnóticos. Los medicamentos hipnóticos, que se utilizan mucho en lo que es la psiquiatría, la salud mental de nuestros pacientes, tenemos los más conocidos que son los medicamentos como las benzodiazepinas, las melatoninas naturales, y hablando un poco de lo que producen estos medicamentos en el cuerpo, dicen que aumentan la actividad de unos receptores que se encuentran en el cerebro que se llaman GABA. En realidad son los receptores que al activarse, ¿no es cierto? O mejor dicho, al inhibir un poco
el efecto, ¿no es cierto?, al estimular estos receptores GABA, disminuye la actividad cerebral bastante. Entonces hay unos receptores, ¿no es cierto?, que se llaman GABA, y cuando uno se toma un clonazepam o un alprazolam o un diazepam, estos medicamentos lo que hacen es activar estos receptores y produciendo una disminución de la actividad neuronal y una sensación de somnolencia, estimulando el inicio y una mantención del sueño. Entonces, la melatonina, que es dice que otros fármacos que actúan sobre receptores celulares, como los receptores de orexina, como la melatonina en este caso, también producen un efecto en el sueño. Y también los fármacos Z, los barbitúricos. Los fármacos Z son las opiclonas, que ahí aparece en la imagen. Estos fármacos son más seguros que las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas, como el clonazepam, alprazolam, se ha visto que producen dependencia en el tiempo. Y las opiclonas, eh, yo creo que también van a desarrollar estudios, yo creo ya en este momento, de que sí generan dependencia, pero partieron como no produciendo dependencia, debido a la falta de estudios. Pero si ustedes me preguntan, también producen dependencia. Lo más, el uso indiscriminado de este medicamento, incluso médicos que lo dan a veces dosis al día y es uno de la noche, produce somnolencia, diurna, mareo y pérdida de memoria, y eso puede producir fracturas en los adultos mayores. Por lo tanto, en adultos mayores, arriba de 60 años, habría este medicamento para que los adultos mayores puedan conseguir. Ya, entonces, ahí tenemos este grupo de fármacos. Todos estos medicamentos como el clonazepam, la prazolam, la melatonina, deberían estar en un lugar, ¿no es cierto?, seguro, que es la oficina del químico farmacéutico. También tenemos otro grupo de medicamentos que son las fluoroquinolonas, que son medicamentos antibióticos. El más conocido, yo creo que lo conocen, el ciprofloxacino, que se utiliza, ¿no es cierto?, bastante para las infecciones urinarias. Estos antibióticos inhiben como el material genético, DNA, que tiene la bacteria. De esa manera, al inhibir la actividad de su material genético, evita de que esta bacteria se replique o se multiplique. Así que tiene un efecto bactericida, asesino, por así decirlo, el ciprofloxacino de bacterias. Lo importante es que cuando uno inicia una terapia de antibiótico, para evitar que se vuelva resistente la bacteria, es que se tome durante todo el tiempo del tratamiento. Todos los antibióticos tienen un inicio y un fin de su tratamiento. Eso es sumamente importante. No puede ser que un abuelito o alguien vaya y tome solo por un día nomás o 2 días y después lo deje porque se siente bien, porque lo que está produciendo es una resistencia. Yo les comenté en clases anteriores que hay adultos mayores que llegan a los hospitales y todos los antibióticos ya son resistentes a todas las bacterias. Y esos adultos mayores terminan muriendo porque no tienen solución, no tienen terapia. Entonces es súper importante que cuidemos nuestros antibióticos como un concepto racional de uso, y estos medicamentos nos pueden servir después más adelante cuando se necesiten, realmente en un episodio grave. Entonces, la principal bacteria que afecta el ciprofloxacino es la Escherichia coli o la E. coli, que es una bacteria que proviene de las heces, ya las heces o el desecho, ¿no es cierto?, fecas humanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas mujeres, lamentablemente, por error o por tema de educación, se ha visto adolescentes que no saben limpiarse incluso cuando van al baño y hacen un movimiento contrario, cuando hacen la limpieza, ¿no es cierto? Este secado lo hacen desde la parte vaginal hacia la parte rectal. Eso sería como lo correcto. Y en algunos casos lo hacen en el sentido contrario. Y eso hace que traiga materiales, ¿no es cierto?, contaminados. Eso muchas veces lo han comentado algunos médicos. Importante señales, ¿no es cierto?, que son las más recomendadas de temas como de infección urinaria. Desde chiquitito, ¿no es cierto?, enseñarles bien que la dirección, ¿no es cierto?, es vaginal rectal y no lo contrario. Y lo otro también que se ha visto adultos mayores, que es, según también lo que se ha conversado con doctores, adultos mayores que se lavan, bañan como muchas veces en el día, o personas que utilizan muchos jabones íntimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que van eliminando una flora
bacteriana que es beneficiosa, que se encuentra ahí en la zona íntima de la mujer. Entonces, esa flora y bacteriana lo que hace es evitar que otras bacterias patógenas más malas colonicen esa zona. Entonces, los jabones íntimos, todo esto, el lavarse muy seguido en ciertas zonas íntimas, lo que hace es erradicar esta flora bacteriana y dejar como la casa libre, por así decirlo, para que vengan otras bacterias o hongos a colonizar en la parte íntima de la mujer. Entonces, súper importante también, incluso como dato, cuando a la mujer le dan antibióticos para la infección urinaria, les dan también un medicamento que se llama flavoxato, que ayuda a los cólicos que le pueden dar, como estos espasmos que duele bastante, y también le dan vitamina C de 1 gramo para que acidifique la orina y cree como el clima un poquito más inóspito, acidifica pH. También se usa el cranberry, que también tiene un efecto antiséptico o antimicrobiano como natural, que es como a base de arándano. Entonces, es súper importante que esta fluoroquinolona también tenga receta retenida y sea medicamento considerado como especial. Tenemos otros grupos de medicamentos que se conocen como opioides, que son un grupo de medicamentos analgésicos que interactúan con los receptores, ¿no es cierto? Mu, delta y kappa. Estos medicamentos analgésicos actúan a nivel, ¿no es cierto?, del sistema nervioso y disminuyen totalmente el dolor a un grado enorme. La buprenorfina es un psicotrópico de estrella verde, que es un parche transdérmico que utilizan muchos adultos mayores o personas que están en enfermedades paliativas de uso crónico. Y al colocarse estos parches, ellos pueden experimentar un alivio en caso de que tengan cáncer o alguna enfermedad que les cause dolor. El efecto como el adverso que tiene el opioide, y eso es pregunta de prueba, es que producen náuseas, vómito, constipación, somnolencia y boca seca. Son los más conocidos, ¿ya? Ahora, unos efectos más graves, en caso de que hubiese una sobreintoxicación de este medicamento, sería producir depresión respiratoria, es decir, que deje la persona de respirar naturalmente, y eso produce un paro cardiorrespiratorio, o alguna neurotoxicidad en el cerebro, o mioclonías, o efectos neuroendocrinos, dice alteración del sueño, prurito, retención urinaria, e hiperalgesia inducida por opioides. ¿Ya? Entonces, este medicamento, dice la potencia analgésica, dice comparada con la morfina, lo clasifica como opioides fuertes. Y opioides débiles vendrían a ser como la hidrocodona, la codeína y el tramadol. La morfina vendría a ser como el tope de la cadena de los fármacos para el dolor. Y la buprenorfina, como es un familiar de la morfina, está como en un rango parecido. También tenemos otros medicamentos que se utilizan bastantes en distintas afecciones inflamatorias, que son los corticoides. Los corticoides son antiinflamatorios, pero uno dice, bueno, pero yo conozco el ibuprofeno, el naproxeno, conozco el meloxicam, diclofenaco, que también son antiinflamatorios. Sí, pero esos son antiinflamatorios principalmente más locales. Nosotros estamos hablando de los corticoides como antiinflamatorios de uso sistémico, o sea, que tienen un efecto antiinflamatorio a nivel general en el cuerpo, más amplio, no tan selectivo o tan específico como el ibuprofeno. Entonces, el corticoide se utilizan para enfermedades inflamatorias como la artritis o inflamación intestinal, asma, enfermedades autoinmunes como el lupus, psoriasis, esclerosis múltiple. El lupus es una enfermedad autoinmune, o sea, que quiere decir que los glóbulos blancos están tan elevados en el cuerpo que producen, ¿no es cierto?, un daño al tejido propio del cuerpo, o sea, el mismo glóbulo blanco, las mismas defensas de uno, están atacando a nuestro propio cuerpo. Eso es una enfermedad autoinmune, lupus, por ejemplo, o la psoriasis también, que las personas empiezan a tener como llagas o heridas muy graves en parte externa de su cuerpo, o ya una esclerosis múltiple que vendría a ser ya una inflamación también de una enfermedad autoinmune, o sea, el glóbulo blanco empiezan a dañar los tejidos nerviosos, dejando a muchas pacientes en silla de ruedas. También tenemos reacciones alérgicas, como el asma, la urticaria. La urticaria es como
cuando hay una picazón o cuando se enroncha la piel roja y con granito, así en forma grande, grave, eso es una urticaria. O la dermatitis, que vendría a ser como una inflamación de la piel. Tenemos enfermedades infecciosas como la meningitis, la neumonía, la sepsis. La sepsis es cuando las bacterias pasan a la sangre. Yo conozco un caso de una paciente, cuando estuve haciendo una pasantía en la clínica Las Condes, una paciente que ingresó al hospital, a la clínica, por un problema de una infección urinaria, ¿ya? Entonces, imagínense entrar por una infección urinaria, eh, y esa infección urinaria mal cuidada, o incluso cuando las pacientes toman antibióticos que compran en la feria o en la farmacia y se los venden y no les sirven, va empeorando la salud y estas personas pasan a pielonefritis, que es cuando la infección urinaria subió, ¿no es cierto?, al riñón. Y del riñón después, si no se cuida, y el riñón también se infecta, pasa a la sangre. Y de la sangre se disemina a todo el cuerpo y eso es una sepsis. Ahí estamos hablando de que se produce un shock séptico en el cuerpo y la gente termina falleciendo porque las bacterias colonizan cerebro, todo, infectan todo el organismo. Y esa parte ya son muy pocos los pacientes que salen de una sepsis. Entonces, también tenemos enfermedades oncológicas como algunos tipos de cáncer. Entonces, los corticoides son antiinflamatorios como de uso sistémico, por lo tanto, hay que tener cuidado también en su manejo y dejarlo en los lugares, ¿no es cierto?, que estén en la oficina del farmacéutico o que tenga un control específico. Estos fármacos también se emplean para los trasplantes, para evitar que el cuerpo rechace el trasplante. También se usan porque lo que hace es disminuir las defensas. Al disminuir las defensas, de ahí el riesgo de usar corticoides por mucho tiempo, porque uno al disminuir las defensas se puede enfermar. Entonces, al disminuir las defensas, el cuerpo no reacciona tan feo contra el trasplante, que es un tejido externo. Hay que recordar que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune va a rechazar todo lo externo, incluido un trasplante, porque está diseñado por naturaleza a rechazar virus, bacterias, hongo, todo lo que nos cause un daño externo. Entonces el cuerpo no discrimina que un tejido como un trasplante es algo malo, sino que lo ve como algo, una amenaza. Entonces necesitamos como apagar el sistema un poco de defensa para que podamos tener el trasplante sin ningún problema, ¿ya? Entonces, recuerden que todo lo que hemos visto, o sea, los hipoglicemiantes bajan la glucosa en la sangre, los hipnóticos producen somnolencia y inducen el sueño. La fluoroquinolona, como el ciprofloxacino, es un antibiótico que lo que hace es tener un efecto bactericida, es decir, eliminar bacterias, y que hay que tomar durante todo el tratamiento que lo dan, si es 7 días, si es 5 días, 5 días, etcétera. En el caso de los opioides, son medicamentos principalmente analgésicos, que actúan para el dolor y que tienen efectos adversos muy marcados, principalmente el vómito y la náusea. Y los corticoides, que vendrían a ser estos fármacos que son de uso como antiinflamatorio de nivel general, más potente, ¿no es cierto?, que se utilizan bastante en enfermedades respiratorias en niños y adultos. Eh, Una de las cosas de la prednisona es que son fármacos que se deben usar con receta porque también pueden elevar la presión y también la glicemia. Entonces, eso es por su efecto crónico. No estamos diciendo que a un niño, si se lo da por 5 días o 7 días, le va a pasar eso. No, estamos hablando de pacientes que lo usan todo el año, toda su vida. Entonces, en esos pacientes hay que tratar de hacer un chequeo y una evaluación. También tenemos como grupos especiales también los insumos médicos. Los insumos médicos, ¿no es cierto?, son sustancias o materiales que se utilizan solo en combinación, que sirven para diagnosticar enfermedades como los glucotest, que son estas maquinitas que ayudan a medir la glicemia, que traen unas lancetas que sirven para pincharse, ¿no es cierto?, y sacarse sangre, y después se pone esa sangre en una tira, y luego esa tira se pone en la máquina, y la máquina te da el resultado. Eh, También productos como insumos médicos, no solo hemogloboproteas o estos equipamientos médicos, sino que también tenemos gasas, algodones, agua oxigenada, alcohol, cinta adhesiva, suero, bisturí y recolectores de orina. En el tema del alcohol, esos medicamentos son productos que son productos inflamables, por lo tanto también tienen que tener en la farmacia el lugar debido, no pueden estar cerca de algo que pueda producir inflamación, ¿me entiendes?
Entonces siempre tienen que estar en un lugar fresco, en la temperatura adecuada y con extintores cerca porque cualquier cosa puede esta cosa inflamarse y producir un incendio. También dentro de los medicamentos, los productos especiales, que son los que mencionamos, tenemos los medicamentos refrigerados. Nosotros hablamos de que los medicamentos refrigerados tienen que estar entre 2 y 8 grados y son medicamentos que tienen que mantenerse refrigerados y cuando se abren dependen del fabricante cuánto duran fuera abierto. Yo les comentaba que la insulina una vez abierta dura 30 días. No es posible que un abuelito la tenga por más de 30 días. El fabricante dice, usted saca la insulina del refrigerador, este medicamento dura 30 días, si usted lo refrigera o no, me da lo mismo, a usted le duran 30 días, porque se contamina, pierde su esterilidad. Entonces, también hay gotitas oftálmicas que se guardan acá dentro del refrigerador. También tenemos medicamentos que son análogos de la insulina, como los Empic o la dulaglutida, etcétera, y también medicamentos oftálmicos como el clorfenicol que dijimos y el latanoprost que se utiliza para la glaucoma. Pero uno identifica estos medicamentos porque cuando llega el proveedor viene con una plumaví. Lo importante es que uno revise que dentro haya un sensor que indique que esos medicamentos venían entre 2 y 8 grados. Y es súper importante siempre revisar ese sensor. También en la farmacia tenemos medicamentos veterinarios, ¿ya? Los animalitos también tienen medicamentos que son parecidos muchas veces los seres humanos. Por ejemplo, los animalitos también tienen anticonceptivos, tienen antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos. Uno de los más conocidos, el Naxpet, ¿no es cierto? Que es naproxeno que se utiliza, también se usa meloxicam también en los animales. Y dentro de los antibióticos se usa bastante medicamentos derivados como de la cefalosporina, ¿ya? Y también se utilizan amoxicilinas con clavulánico para los perritos. Entonces, todo esto, en este caso de los animales, para el caso, ¿no es cierto?, de la fluoroquinolona o en este caso las cefalosporinas, que son estos antibióticos como el ciprofloxacino, etcétera, la venta es base o receta tenía. También pueden haber medicamentos antiparasitarios, que es muy común en animales, suplementos alimenticios y productos de higiene. También pueden tener lo que se conocen como estos frontline o estos para la garrapata, estas pipetas que se colocan, ¿no es cierto?, en el lomo del perrito. Eh, Importante considerar algunos términos relacionados con el concepto de los productos de la farmacia, que son conceptos que me gustaría, se los voy a definir. Producto farmacéutico indispensable, ¿qué significa? ¿Por qué estos términos son importantes? Porque yo les mencionaba que las farmacias tienen que tener un petitorio mínimo de medicamentos, que son como un listado de 142 medicamentos, que no pueden faltar en ninguna de las farmacias del país. ¿Y cómo se elige o cómo se seleccionan estos medicamentos? Justamente de acuerdo a esta definición. Por ejemplo, si el medicamento tiene que ser un producto farmacéutico indispensable, ¿qué significa? Que sea un medicamento básico de mayor importancia y preciso para satisfacer necesidades comunes de la población y patologías declaradas también en las políticas del plan de salud del gobierno. Tienen que haber relación de riesgo-beneficio, o sea, que sea más el beneficio que el riesgo. Eso es súper importante. Efectividad en función del costo, significa que sean de bajo costo y sean efectivas. ¿Qué hoy día ha ayudado a que sean de bajo costo y efectivas? La bioequivalencia, lo que hablamos en la clase, o sea, un medicamento que tiene el mismo efecto terapéutico, que tenga la misma calidad, seguridad y eficacia, ¿no es cierto?, que el original, y eso se queda demostrado con una franja amarilla que tiene el medicamento. Eh, entonces, medicina basada en la evidencia significa que uso consciente y juicioso y explícito de la mejor información disponible sobre la efectividad de los medicamentos. O sea, los médicos no van a dar medicamentos porque vino un visitador y le dijo, no, es porque hay medicina basada en evidencia, hay estudios, hay revistas científicas, hay gente científicos que están trabajando el tema. Entonces, el hecho de que un medicamento se utilice para una patología porque hubieron estudios que lo evidenciaron. Entonces, siempre tenemos que basar todo esto en la evidencia. También el estudios de utilización de medicamentos. En Chile no se hace mucho análisis de utilización de medicamentos, pero
son aquellos que tienen, por ejemplo, el objeto de análisis de comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad. Es súper importante ver en qué se están usando los medicamentos. Por ejemplo, la otra vez hubo un mal uso de un medicamento llamado Ozempic, que era para la diabetes, pero las mujeres la utilizaron por culpa de los médicos para adelgazar. Y usaban mujeres que no eran diabéticas para adelgazar. Entonces, debido a que no se hizo ese estudio de utilización del medicamento, es por la cual se dio un mal uso del medicamento. ¿Ya? Entonces yo le voy a mostrar ahora, porque desde el año 1969 se habla del primer concepto de petitonio que era llamado formulario nacional. Y mucha gente va a la farmacia hoy día a preguntar, ¿me da del formulario? Que era una nómina de medicamentos, ¿no es cierto? Genéricos, con denominación común internacional, donde la finalidad de este listado era justamente hacerse cargo de la mayor carga de patologías comunes que había en Arica Punta Arenas, de compartir como la misma epidemiología, la misma evidencia científica, que la calidad fuera garantizada. El problema es que estos medicamentos, el formulario nacional, en el tiempo que se liberaron, no eran equivalentes. La vigilancia es algo que surgió hace como 10 años acá en nuestro país, aproximadamente 10 a 8 años. Y hoy día usted puede tener confianza de que Chile tiene medicamentos económicos y de calidad y seguros porque la bioequivalencia se está exigiendo. En el mundo entero existe el medicamento original y el bioequivalente. En Chile existe el medicamento original, el bioequivalente y el genérico. Y muchas veces el genérico, todavía hay algunos genéricos que tienen bioequivalencia y otros genéricos que no lo tienen. Entonces todavía estamos como en una brecha, pero estamos mejor parados que hace 10 años atrás. O sea, hay más medicamentos con la franja amarilla de equivalente. ¿Qué significa? Que ese mismo medicamento tiene la misma seguridad, calidad y eficacia que el original, por lo tanto nosotros debemos estar tranquilos de que ese medicamento va a causar un mismo efecto terapéutico y deseado en el organismo. ¿Ya? Eh, los medicamentos integran este petitorio bajo tres criterios principales. Primero, que sean eficaces y seguros. Significa que si el medicamento se hizo para bajar la presión, tiene que bajar la presión. Y si se hizo también con seguridad, no me tiene que causar enfermedades producidas de reacciones adversas. ¿Ya? Segundo, tiene que haber una adecuada relación riesgo-beneficio y efectividad en función del costo. Significa que el medicamento que yo voy a dar, su beneficio tiene que ser mayor al riesgo y que el costo tiene que ser bajo. Y tercero, tiene que el cumplimiento de los principios de medicina basada en evidencia. O sea, si yo tengo un medicamento en Chile registrado en el Instituto de Salud Pública para los dolores de la menopausia, perdón, de los dolores que se producen, no sé, por un problema inflamatorio, por una fractura, o pensemos en anticonceptivo, o una terapia de reemplazo hormonal en las mujeres con menopausia. Ese medicamento se tiene que sustentar en estudio. No puede ser que un medicamento en Chile se dé porque un médico dice que sirve para algo, pero en realidad los estudios fueron dichos que eran para otra cosa, ¿ya? Como a veces ocurre. Por ejemplo, la ciclohexaprina es un medicamento en Chile registrado para el tema de esto de la contractura muscular. Sin embargo, los médicos a veces la dan para dormir. No es para eso, es para la contractura. Solo que por el efecto adverso la usan para dormir. ¿Se dan cuenta? Entonces, debido a esas tres características anteriores, es por la cual se formó un petitorio mínimo, que en este caso dice, este formulario dice de base para determinar la lista mínima de medicamentos que deberían tener los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos, como en el caso de la farmacia, los cuales deben contar con el petitorio mínimo de medicamentos esenciales determinados mediante resolución exenta 1831 del año 2019. O sea, el año 2019 es el último actualización que sufrió el petitorio mínimo. Y este es el petitorio mínimo. Son estos listados que les voy a mencionar de 142 fármacos. Estos, ¿ya? Si se fijan, este listado es el listado que tienen que tener de Arica a Punta Arenas las farmacias. Ahora las farmacias tienen como 5.000 productos y estos son 142. O sea, que la farmacia igual pueden tener más medicamentos que no se exigen al petitorio. Esto es lo que el Estado pide por ley para que se tengan estos mínimos fármacos en la farmacia, que no puedan faltar, ¿ya? Entonces, tiene una columna donde aparece en el número, en la otra columna dice principio activo, que es la denominación común internacional,
Después viene la forma farmacéutica, o sea, es un comprimido, un jarabe, un ungüento. Después viene la dosis, que es como la potencia o el miligramaje, 4 miligramos, 250, etcétera. Y luego la indicación principal, o sea, para qué se debe usar. Entonces, si nosotros vemos en realidad el petitorio mínimo, vemos que el acenocumarol, que es el que hablamos anteriormente, figura dentro del petitorio mínimo, el de 4 miligramos, y sale que es un efecto anticoagulante. Tenemos que en Chile se exige medicamentos para la glaucoma, como la acetosolamida oral. Debemos tener aciclovir, que son antivirales. También tenemos que contar con aspirinas o antiagregantes plaquetarios que se utilizan principalmente en pacientes con riesgo cardiovascular elevado. ¿Qué significa eso? Que pacientes que no tengan patología, por ejemplo, pacientes que no tengan hipertensión, diabetes y colesterol alto, no es necesario que usen la aspirina. La aspirina la tienen que usar pacientes que son de riesgo cardiovascular alto, y cuando estos pacientes van al CESFAN o a una clínica, o un hospital, se le hace una encuesta y de acuerdo a esa encuesta se le clasifica. Y si es de riesgo cardiovascular elevado, deben usar la aspirina. A mí en el CEFAN, gran parte de mi trabajo fue sacar medicamentos, aquí yo le digo medicamentos sobrantes, que muchas veces se le quedaron pegados al paciente de su terapia, pero que no los necesitan. Y ese era un poco mi deber en el CEFAM. Y saqué una gran cantidad de aspirina, que pacientes solo iban al CEFAM a buscar aspirina y eran de riesgo cardiovascular bajo, así que no era necesario. ¿Ya? También debemos tener vitamina C, ácido ascórbico, ácido fólico, que sirve para la anemia, para combatir los estados carenciales, ¿no es cierto?, que producen anemia. Debemos tener medicamentos anticonvulsivantes, porque hay una gran población epiléptica en nuestro país. Tenemos que tener antiparasitarios. Esto se incrementó con la llegada de personas extranjeras a nuestro país. Ellos, cuando llegaban, lo primero que hacían eran, pedían esto en la farmacia. Y está bien, porque de alguna forma, cuando uno va a un país, de alguna forma, los microorganismos también que uno puede encontrarse en un país. Pues, o sea, yo puedo ir a Brasil, me encuentro con insectos, con otras cosas, ¿me entiendes? Con otros riesgos. Entonces, me acuerdo que cuando vino este tema de que muchas personas empezaron a llegar al país, yo veía en la farmacia que se incrementó como el aumento de varios antiparasitarios, y eso está bien, porque incluso muchas de estas personas no podían a veces acceder a salud. Y iban a nosotros y nos preguntaban qué necesitaban antiparasitarios, porque ellos sabían que lo necesitaban, porque estaban teniendo estos problemas y estas complicaciones. Entonces, pero estos medicamentos tienen que estar, son parte del formulario nacional, y se deben utilizar, obviamente, todas las personas que lo necesitan, niños, etc. Alopurinol también. El alopurinol, hay muchos pacientes que tienen la gota, que es una enfermedad que se produce cuando se acumula ácido úrico en el cuerpo, en el organismo. Y producto de que hay algunas personas que no logran eliminar el ácido úrico, y se acumula, y se le acumula como en las articulaciones, formando como unas pelotitas en las articulaciones, y eso les causa dolor. Entonces ahí tengo que tener alupurinol. Ahí está la prazolam, porque se utiliza como ansiolítico para personas con problemas de salud mental, etcétera. O el hidróxido de aluminio, que es un antiácido que a veces utilizan embarazadas también. O la midolona para la gente que tiene arritmias al corazón. Ese medicamento les salva la vida, los mantiene vivos. Los antibióticos como la amoxicilina que es un clavulánico que se utiliza mucho para la mordida de perro. El atenolol como un antihipertensivo. La torvastatina para bajar el colesterol. La atropina que se utiliza en exámenes oftálmicos para hacer fondo de ojo. La citromicina, un antibiótico muy usado en temas bronquiales. La bacitromicina con neomicina en pomada para justamente infecciones a la piel. Penicilina, antibióticos que se utilizan para la sífilis actualmente, están reservados para eso en la farmacia. Eh, Betametasona, que es uno de los fármacos más usados en lo que es en comprimido, en inyectable y en ungüento y en solución, ¿no es cierto?, oftálmica. Este glucocorticoide o este corticoide que hablamos anteriormente, que eran de origen de acción sistémica. La carbamazepina, anticonvulsivante para la gente epiléptica, cefadroxilo, antibióticos, ciclobenzoprina, relajantes musculares, ciprofloxacino para infecciones de urinaria, claritromicina para también, por ejemplo,
¿Qué le damos a una persona que es alérgica a la amoxicilina? Debemos darle un macrólido, o sea, una claritromicina o una citromicina. Entonces está bien que tengamos que tener en el arsenal algo para la gente que es alérgica a la amoxicilina. Clindamicina para algunas infecciones de transmisión sexual. Clonazepam para el estado de ansiedad, ¿no es cierto?, de depresión, a veces no, que la gente no puede dormir. Clonelfinicol, un antibiótico oftálmico más antiguo, que ya cada vez se está sustituyendo o reemplazando por la gentamicina oftálmica porque clorfenicol tiene una duración de tratamiento como de 14 días. Tenemos, ¿no es cierto?, la clorpromacina, que se utiliza harto en salud mental como antipsicótico. Los cotrimazoles, que se utilizan para muchas micosis o infecciones por hongo, cándida principalmente, ya sea vaginal o ya sea la piel. Tenemos cloxacilina, que son antibióticos que se utilizan para infecciones a la piel. La clozapina, que es lo que vimos en el ejemplo de farmacovigilancia, con antipsicóticos usados en personas esquizofrénicas ya que no hay nada más que dar. Cotrimoxazol, que son antibióticos que se utilizan para infecciones gastrointestinales. El crotamitón, que se utiliza para la escabiosis o la sarna. La deltametrina en erosión también se utiliza para lo mismo, en champú. También tenemos la dexametasona en solución oftálmica y en ungüento que se utiliza también para inflamaciones oculares. Cuando algunos pacientes llegan que dicen que soldaron y les da el arco en el ojo, que así cuando no usa la máscara para protegerse de la soldadura, y los ojos se inflaman, que van a la farmacia y tenemos que darle con receta de estos medicamentos oftálmicos como dexametasona. Diclofenaco como antiinflamatorio, digoxina para arritmia, domperidona como antiemético. Acuérdense que la domperidona, aquí no está actualizado este petitorio, pero la domperidona debería salir del petitorio porque yo les mencioné que ya no se usa en niños menores de 12 años por el riesgo que producía el corazón. Ya el enalapril para la hipertensión arterial, la eritromicina, ahí tenemos otro antibiótico que se utiliza también para la gente que es alérgica a la amoxicilina. Tenemos también fármacos inyectables como la escopolamina, la pargeberina, etc. Tenemos también los estradioles que se utilizan como estrógeno para la menopausia. La fenitoína como un medicamento antiepiléptico, los sulfatos ferrosos para la anemia, la flucloxacilina para infecciones, ¿no es cierto?, de la piel, la fluoxetina que se utiliza bastante para la depresión, la fluconazol, mucho que se utiliza para el hongo de la uña, para la onicomicosis. Tenemos el genfibrosilo que se utiliza bastante para bajar el colesterol y los triglicéridos. La gentamicina inyectable que se utiliza mucho para infecciones, ¿no es cierto?, del riñón, por ejemplo. La glibenclamida, que yo le comentaba que este medicamento estimulaba la secreción de la insulina, bajando la glicemia en el cuerpo, pero debería usarse por más de 5 años. El haloperidol como un antipsicótico para la gente con esquizofrenia. La hidralacina como un antihipertensivo. La hidroclorotiazida también como un diurético antihipertensivo. La hidrocortisona también como un ungüento térmico para la psoriasis o para estas afecciones a veces inflamatorias que hay en la piel. De ibuprofeno, los más conocidos como antiinflamatorio para bajar la fiebre en los niños, también en adultos, también para golpes, traumas, etc. Las insulinas, que son para bajar la glicemia, los bromuros de hipertropio, que son para broncodilatar, ¿no es cierto?, los bronquios, para que la persona pueda respirar bien. Los ketoconazol cada vez menos usados, pero la que queda es como el ketoconazol en crema, también para las infecciones por hongo en la piel. La levodopa con carbidopa, que se utiliza mucho para el Parkinson. Levonorgestrel como anticonceptivo, como píldora al día después. El litio, mucho que se utiliza para los problemas de ánimo. O la levotiroxina para el hipotiroidismo. El lorazepam rara vez se usa en farmacia, pero se usa mucho en los hospitales para las crisis de los pacientes que le inyectan para que se puedan calmar. El losartán, el más conocido para bajar la presión. El mebendazol, otro antiparasitario. La medroxiprogesterona como principalmente de uso para anticonceptivo. El metamizol, la dipirona, que en Chile todavía se usa, pero en Europa no, que sirve mucho para dolor y bajas de fiebre.
La metformina, que es para la glicemia, la hemos hablado, lo único que baja la glicemia en la sangre. La metildopa, que es uno de los antihipertensivos que se utilizan en embarazada. Ahí tienen un medicamento que solo está indicado para bajar la presión porque una mujer embarazada no puede tomar losartán o enalapril porque le puede producir deformaciones al niño. La metildopa es el único fármaco que podría utilizar en una embarazada diagnosticado por el médico para bajar la presión. El metilfenidato para los trastornos de déficit atencionales, el ometotrexato para las enfermedades de autoinmunes, como el lupus. El metronidazol cada vez más usado en infecciones de transmisión sexual. La nistatina, también en infecciones de hongo a la piel o a la boca. La nitrofurantoína, la más usada para la infección urinaria. El omeprazol, aquí tiene un dato importante, el omeprazol debe usarse para reflujo gastroesofágico y para úlcera gástrica, pero no debería usarse como antiácido porque enmascara algunos cánceres que pueden haber. Súper importante que el omeprazol uno debería usarlo para esa patología y también para erradicar el Helicobacter pylori, que es un microorganismo que dice que la mayoría de las personas lo tienen, pero se activa de repente y produce úlceras y acidez. Entonces, uno, para esas patologías, que las tres que le mencioné, reflujo, para úlcera gástrica y para erradicar del Helicobacter pylori, que este microorganismo que produce acidez en el cuerpo, para eso deberíamos usar el omeprazol, pero no deberíamos usar el omeprazol porque me dio acidez, porque podríamos estar enmascarando un cáncer y hay muchos pacientes que han muerto debido a que han tomado omeprazol y no han sabido qué fue la causa que le producía la acidez, ¿ya? El paracetamol, el más usado para bajar el paracetamol principalmente es un analgésico antipirético, o sea, baja la fiebre y calma el dolor, pero no es un antiinflamatorio por excelencia como el ibuprofeno, ¿ya? La pilocarpina que se utiliza para la glaucoma, eh, el potasio, ¿no es cierto?, como un electrolito, eh, electrolito, o sea, que ayuda a tener los minerales correctos en las concentraciones correctas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay personas que tienen hipopotasemia, baja cantidad de potasio en la sangre, tienen que regularlo con este elixir o jarabe de potasio. También está la prednisolona, que son estos corticoides de suspensión oftálmica, para cuando hay personas que tienen golpe o traumatismo oculares o operación en el ojo. Tenemos la prednisona, el propanolol para la hipertensión arterial, la ranitidina cada vez menos usada para la úlcera gástrica. Tenemos medicamentos como la risperidona, que son principalmente antipsicóticos. Ahí hay un error, dice antiulceroso risperidona, no es antiulceroso, es antipsicótico la risperidona. Se corrió ese antiulceroso, que era de la ranitidina y era de la famotidina, ¿ya? Eh, Salbutamol también que se usa bastante para broncodilatar muchos pacientes que tienen crisis asmática. La sal rehidratante, muy importante en niños cuando están con vómito y diarrea, tienen que hidratarse. Hay que darle a los niños su sal rehidratante, ya sea que venga preparada o que vengan sobre. La sertralina, que se utiliza mucho para la ansiedad y la depresión. Sulfato ferroso para la anemia. También tenemos el tamoxifeno que se utiliza para las mujeres, para las que tienen cáncer de mama. El tamoxifeno disminuye, ¿no es cierto?, la síntesis de estrógeno. Y los estrógenos está comprobado que son las que estimulan, ¿no es cierto?, los cánceres de mama. La terbinafina que se utiliza también para los hongos de la uña o del pie o la piel. La tetraciclina ya no se usan mucho estos antibióticos porque interactúan con el calcio y colocaban los dientes amarillos. Eh, la que más se utiliza es la doxiciclina para infecciones, ¿no es cierto?, de la piel. Se utiliza mucho, por ejemplo, en personas que tienen rosácea o esto acné bien purulento en la cara que están medio infectados, le dan doxiciclina. Medicamentos antieméticos, tietiperacina, son muy caros y poco se usan. Lo que hoy día tenemos es el ondansetron, que me parece que estaba acá. Ahí está, ondansetron. Y ese medicamento se utiliza hoy día en niños y adultos para disminuir los vómitos, porque actualmente ya no tenemos domperidona para niños porque no se está recomendando menores de 12 años, entonces, ¿qué le podemos dar? Ondansetron. La tiroidacina también es un medicamento que quedó fuera del petitorio porque producía problemas, estos antipsicóticos producían arritmia al corazón, se eliminaron. Aquí vienen los antibióticos por excelencia para los niños, para la
infecciones oculares en niños chiquititos, bebés, tobramicina, un buen y seguro antibiótico para niños. Y tenemos los tramadol, que son para el uso del dolor, ¿no es cierto? Para el artrosis, dolores que tienen en la articulación hacia los adultos mayores o cuando tienen cáncer y enfermedades, ¿no es cierto? Y el verapamilo, que es un antihipertensivo. Y para los niños en el control sano, los bebés, la vitamina C, D, que siempre se han estado usando para que tengan su vitamina. Entonces, la farmacia tiene que garantizar, en caso de que no tenga uno de ellos, tiene que tener la documentación que pruebe de que el laboratorio, por ejemplo, está quebrado. Eh, Quebrado significa que el laboratorio no tiene materia prima, pero tiene que traer un documento que evidencie eso. No es que usted le diga al ISP cuando lo vengan a investigar, así como a fiscalizar, y diga, no tengo, no, pues el ISP le va a decir, ¿por qué no tiene? Entonces tiene que sacar usted un documento que diga, mira, yo no tengo estos 5 medicamentos porque el laboratorio me informó quiebra. O sea, que no hay materia prima en el mundo. Lo importante es que usted convenza al ISP porque el ISP le dice, ya, pero ese laboratorio es el único que lo tiene y si existen otros laboratorios, usted debe haberle comprado a otro laboratorio. Distinto el caso, por ejemplo, de la clindamicina, que la tiene solo un laboratorio en nuestro país en cápsula, aunque ahora están apareciendo unos de la India, pero en un principio siempre eran de Pfizer. Entonces, en ese caso, usted ahí debería tener un respaldo de un proveedor que no tiene materia prima. Ahí se entiende. Pero si tiene más proveedores que producen la misma materia prima, el mismo medicamento, usted no está justificado porque a menos que tenga cartas de quiebre de todos los laboratorios que no produzcan un medicamento. ¿Qué ocurrió una vez cuando se dio una alerta de que un medicamento tenía un componente carcinogénico, que producía cáncer, que era el valsartán tiempo atrás, que salió que había una materia prima que venía contaminada con una sustancia que producía cáncer? Claro, ahí salió una carta de quiebre de todos los laboratorios y ahí se entendía si no había valsartán en la farmacia porque había un aviso, una alerta sanitaria y habían varios respaldos. ¿Ya? Así que eso es súper importante. Los medicamentos del criterio mínimo representan un porcentaje bajo del total de fármacos, lo que yo le comentaba, que se dispensan en una farmacia. Los demás medicamentos, a pesar de no ser obligatorios, son de vital importancia para el funcionamiento y para el cumplimiento de la demanda. ¿Ya? Así que los demás medicamentos que se encuentran en la farmacia puede ser que sea porque hay otra carga de morbilidad o debido a publicidad farmacéutica por diferentes medios de comunicación masiva. Acuérdense que recordar que solo aplica para medicamentos de venta directa y no de receta, o la idiosincrasia y tradiciones de la población, o la rotación y consumo histórico de medicamentos que hacen parte del proceso de selección y adquisición. En el fondo, eso se abre en el módulo 3, pero lo que quiero decirles es que las farmacias tienen que cumplir el petitorio mínimo, pero también pueden tener otros medicamentos. De hecho, la mayoría de las farmacias tienen como en total 5.000 productos cada farmacia. Entonces, hay más medicamentos y eso es bueno, que existan más medicamentos porque muchas veces los CEFAM y hospital es muy chiquitito el arsenal y ahí hay medicamentos de mejor tecnología y mejores y nuevos, de nuevas generaciones. Entonces es súper importante que estas farmacias no solo tengan el petitorio mínimo, sino también tengan otros fármacos que puedan ayudar a la población. Entonces hasta acá entra la prueba y con esto, de alguna forma, con esto hacemos el resumen de la última parte de esta materia y espero que les vaya muy bien, ¿no es cierto? En que vamos a consultar, vamos a preguntar acerca de los medicamentos especiales y el concepto que se queden de que este listado de 142 medicamentos debe tenerlo una farmacia porque son para cubrir como las necesidades esenciales de la población. Así que espero que tengan una buena víspera el resto de tiempo de final de año que queda y agradecer, ¿no es cierto?, el respeto y siempre la interacción positiva con ustedes. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches. Para de compartir. Vamos a